El cementerio municipal de Toluca siempre había sido un lugar de silencio y respeto, donde las familias mexiquenses acudían a honrar a sus difuntos bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios. Pero en octubre de 1987, ese silencio se rompió cuando el velador nocturno, don Artemio Sánchez, encontró algo que cambiaría para siempre la historia de ese camposanto. Un velo de novia manchado de sangre colgando de una de las tumbas más antiguas del panteón. Don Artemio, un hombre de 62 años que había trabajado en el cementerio durante más de 3 décadas, conocía cada rincón de ese lugar. Aquella noche de octubre, mientras realizaba su ronda habitual con su lámpara de mano, notó algo extraño flotando en el viento cerca de la sección más antigua, donde descansaban los restos de familias prominentes de Toluca del siglo XIX. Al acercarse, el aire se tornó más frío de lo normal, y un olor a gardenias marchitas invadió sus sentidos. El velo era de encaje antiguo, amarillento por el tiempo, pero las manchas de sangre parecían frescas, de un rojo intenso que contrastaba con la tela deteriorada. Colgaba de la cruz de hierro forjado que coronaba la tumba de la familia Solórzano, una de las más imponentes del cementerio. Don Artemio sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando leyó la inscripción en la lápida de mármol. Catalina Solórzano de Mendoza, 1868-1891, descansa en paz, amada esposa. Lo que don Artemio no sabía era que aquella noche marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que desenterrarían un secreto sepultado por más de 90 años en las entrañas de Toluca. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más escalofriantes. A la mañana siguiente, don Artemio reportó el hallazgo al administrador del cementerio, el licenciado Ramiro Estrada, quien inicialmente descartó el asunto como una broma macabra de algunos jóvenes. Sin embargo, cuando examinó el velo personalmente, algo en su expresión cambió. El licenciado Estrada había crecido en Toluca y conocía bien las leyendas urbanas que rodeaban al cementerio, pero esta era diferente. El velo no solo estaba manchado de sangre, sino que presentaba un bordado específico, 2 iniciales entrelazadas, C-S-I-A-M, junto con una fecha, 15 de septiembre de 1891. Intrigado y algo perturbado, Estrada decidió investigar los archivos del cementerio. Lo que descubrió en los polvorientos registros lo dejó sin palabras. Catalina Solórzano había sido la hija mayor de don Evaristo Solórzano, uno de los comerciantes textiles más prósperos de Toluca en el siglo XIX. Según los documentos, Catalina había fallecido el 15 de septiembre de 1891, precisamente el día de su boda con Alejandro Mendoza, un joven abogado de Ciudad de México. La causa oficial de muerte, fallo cardíaco súbito. Tenía apenas 23 años, pero había algo más en aquellos archivos. Una nota manuscrita, casi ilegible por el paso del tiempo, decía: enterrada con su vestido de novia por petición familiar. No hubo autopsia por orden del juez Cornelio Villalobos. Esta última línea hizo que Estrada frunciera el ceño. ¿Por qué no se había realizado una autopsia si la muerte había sido tan repentina? ¿Y quién era este juez Villalobos que había dado tal orden? Esa misma tarde, Estrada visitó el Archivo Histórico Municipal de Toluca, ubicado en el antiguo Palacio Municipal del centro de la ciudad. Allí, entre montañas de expedientes amarillentos y libros de registro deteriorados, encontró referencias al juez Cornelio Villalobos. Lo que leyó lo dejó helado. Villalobos había sido destituido de su cargo en 1892, apenas un año después de la muerte de Catalina, acusado de encubrir varios crímenes de familias adineradas a cambio de sobornos.
Aunque nunca fue procesado formalmente debido a sus conexiones políticas, su nombre quedó manchado en la historia judicial de Toluca. Mientras Estrada profundizaba en su investigación, en el cementerio comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Varios visitantes reportaron haber visto a una mujer vestida de novia, caminando entre las tumbas al atardecer, siempre en dirección a la sección donde descansaba Catalina Solórzano. Los testimonios eran escalofriantes. La figura llevaba un velo manchado de sangre y caminaba con pasos lentos, como si buscara algo o a alguien. Cuando los testigos intentaban acercarse, la aparición se desvanecía entre las sombras de los mausoleos. Don Artemio, quien inicialmente había sido escéptico ante estas historias, tuvo su propio encuentro una semana después de haber encontrado el velo. Era cerca de la medianoche cuando escuchó el sonido de unos pasos sobre la grava del camino principal del cementerio. Al dirigir su lámpara hacia el origen del sonido, vio claramente la silueta de una mujer vestida con un largo vestido blanco, el rostro cubierto por un velo manchado. Lo que más lo aterrorizó fue que la figura parecía flotar apenas unos centímetros sobre el suelo. ¿Quién anda ahí?, gritó don Artemio, con la voz quebrándose por el miedo. La figura se detuvo y giró lentamente hacia él. Aunque no podía ver el rostro bajo el velo, sintió que lo observaba con una intensidad que le paralizó el cuerpo. Luego, una voz femenina, apenas un susurro que parecía provenir de todas direcciones, dijo: «Busco a quien me arrebató la vida. Busco justicia. Busco a Alejandro». Don Artemio dejó caer su lámpara y corrió hacia la caseta de vigilancia, donde permaneció encerrado hasta el amanecer. Al día siguiente presentó su renuncia, pero el licenciado Estrada lo convenció de quedarse con un aumento de sueldo y la promesa de que resolverían el misterio juntos. La noticia de los avistamientos comenzó a extenderse por Toluca como pólvora. Los medios locales publicaron artículos sobre la novia del cementerio, y pronto el lugar se convirtió en un imán para curiosos, cazadores de fantasmas y escépticos por igual. Las autoridades municipales, preocupadas por el desorden y el impacto turístico negativo, presionaron a Estrada para que encontrara una explicación racional. Fue entonces cuando Estrada decidió contactar a la profesora Mariana Reyes, una historiadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, especializada en historia social del siglo XIX. La profesora Reyes, una mujer de 45 años, con fama de ser meticulosa y escéptica ante lo paranormal, aceptó el caso más por interés histórico que por creer en fantasmas. Durante las siguientes semanas, la profesora Reyes se sumergió en los archivos municipales, eclesiásticos y familiares. Entrevistó a descendientes de la familia Solórzano que aún vivían en Toluca, aunque la mayoría se mostraron reticentes a hablar del tema. Finalmente logró contactar a doña Guadalupe Solórzano Márquez, una mujer de 83 años, que vivía en una antigua casona del centro histórico de Toluca y que resultó ser tataranieta del hermano menor de Catalina. Doña Guadalupe recibió a la profesora Reyes en su sala, rodeada de fotografías antiguas y muebles de época. Con voz temblorosa, la anciana reveló un secreto que su familia había guardado durante generaciones. Mi bisabuela me contó algo antes de morir que nunca me atreví a compartir. Catalina no murió de un fallo cardíaco, fue asesinada el día de su boda, y mi familia lo encubrió por vergüenza y por proteger el apellido Solórzano. La profesora Reyes sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado mientras doña Guadalupe continuaba su relato. Según la historia familiar, Catalina había descubierto algo terrible sobre su prometido, Alejandro Mendoza, apenas horas antes de la ceremonia. Al parecer, Alejandro
no era el respetable abogado que todos creían. Había estado involucrado en un fraude financiero en Ciudad de México que había arruinado a varias familias, y se había mudado a Toluca para escapar de las consecuencias, buscando limpiar su nombre mediante el matrimonio con Catalina y el acceso a la fortuna de los Solórzano. Cuando Catalina confrontó a Alejandro con las pruebas que había encontrado, cartas y documentos que probaban su participación en el fraude, él reaccionó con violencia. En el caos de los preparativos de la boda, con la casa Solórzano llena de sirvientes, músicos y decoradores, Alejandro llevó a Catalina a una habitación apartada con el pretexto de hablar en privado. Lo que sucedió ahí nunca se supo con certeza, pero cuando la encontraron una hora después, Catalina yacía en el suelo con su vestido de novia empapado en sangre, su velo manchado y sin vida en sus ojos. Don Evaristo Solórzano, el padre de Catalina, tomó una decisión que marcaría el destino de toda la familia. En lugar de denunciar el crimen y enfrentar el escándalo público que destruiría la reputación familiar, pactó con el juez Villalobos para encubrir el asesinato. Alejandro Mendoza fue enviado discretamente fuera del país con dinero suficiente para nunca regresar, y la muerte de Catalina fue registrada oficialmente como un fallo cardíaco. El juez Villalobos recibió una generosa compensación por su cooperación. El cuerpo de Catalina fue preparado rápidamente para el entierro, sin autopsia, vestida con el mismo traje de novia manchado de sangre que nunca llegó a usar en el altar. Don Evaristo insistió en que fuera enterrada así, como una forma retorcida de cumplir con la ceremonia que nunca se realizó. Mi bisabuela decía que don Evaristo nunca volvió a ser el mismo después de eso, continuó doña Guadalupe con lágrimas en los ojos. Se volvió un hombre amargado y distante. Murió pocos años después, consumido por la culpa. Y desde entonces, nuestra familia ha sido perseguida por la maldición de ese secreto: muertes prematuras, enfermedades inexplicables, matrimonios fracasados. Como si Catalina nos castigara por lo que le hicieron. La profesora Reyes salió de aquella casa con más preguntas que respuestas. Si la historia de doña Guadalupe era cierta, entonces la aparición de Catalina no era solo una leyenda urbana, sino un grito de justicia desde el más allá. Pero necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera corroborar la versión de la anciana. Su siguiente paso fue buscar registros de Alejandro Mendoza. Después de semanas de investigación en archivos de Ciudad de México, encontró su rastro. Alejandro había partido a España en octubre de 1891, apenas un mes después de la muerte de Catalina. Los registros indicaban que había viajado con un considerable capital, suficiente para establecerse cómodamente en Madrid. Sin embargo, algo más llamó la atención de la profesora Reyes. Alejandro había muerto en 1894 en circunstancias misteriosas. El certificado de defunción español mencionaba muerte violenta bajo investigación, pero el caso aparentemente nunca se resolvió. Armada con esta información, la profesora Reyes regresó a Toluca y compartió sus hallazgos con el licenciado Estrada. Ambos llegaron a una conclusión inquietante. Si Catalina estaba apareciendo en el cementerio después de tantos años, quizás era porque algo había cambiado recientemente. Entonces recordaron el velo manchado de sangre que don Artemio había encontrado. ¿De dónde había salido? ¿Por qué apareció precisamente en octubre de 1987, casi exactamente 96 años después de la muerte de Catalina? Don Artemio, quien había superado parcialmente su miedo inicial, reveló un detalle que había olvidado mencionar. 2 semanas antes de encontrar el velo, una tumba había sido violada en la sección antigua del cementerio. Se trataba de una tumba cercana a la de los Solórzano, y aunque no se había reportado oficialmente para evitar publicidad negativa, alguien había excavado y abierto el ataúd de un tal Federico Villalobos, 1875-1945.
El apellido hizo que la profesora Reyes y Estrada intercambiaran miradas significativas. Federico debía ser hijo o familiar cercano del corrupto juez Cornelio Villalobos. Una rápida investigación confirmó que Federico era efectivamente el hijo mayor del juez y que había muerto en Toluca en 1945. Pero lo más perturbador fue descubrir que Federico había sido un notario que, según rumores de la época, también estuvo involucrado en encubrimientos y falsificación de documentos. Era posible que quien hubiera profanado la tumba de Federico Villalobos estuviera buscando evidencias del crimen encubierto, y podría ser que al remover ese ataúd hubiera liberado algo más que simples huesos. La profesora Reyes decidió hacer algo que nunca había considerado en su carrera académica: contratar a un grupo de investigadores paranormales. Contactó a Fenómenos Inexplicables de México, un equipo liderado por Roberto Salinas, un ingeniero de Monterrey que se había dedicado a documentar actividad paranormal con equipamiento científico. Roberto y su equipo, compuesto por Ana Laura, una psicóloga especializada en experiencias cercanas a la muerte, y Javier, un técnico en electrónica, llegaron a Toluca a principios de noviembre de 1987. Durante 3 noches consecutivas, el equipo instaló cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio, sensores de temperatura y detectores de campos electromagnéticos en el cementerio, especialmente alrededor de la tumba de Catalina Solórzano. La profesora Reyes, el licenciado Estrada y don Artemio los acompañaron durante la vigilia. La primera noche transcurrió sin incidentes significativos, solo algunas fluctuaciones de temperatura inexplicables, pero la segunda noche, cerca de las 2 de la madrugada, todos los equipos registraron anomalías simultáneas. Las cámaras captaron una niebla densa que se formó específicamente alrededor de la tumba de Catalina, a pesar de que el resto del cementerio permanecía despejado. Los detectores electromagnéticos se dispararon, indicando campos de energía inusuales, y las grabadoras capturaron algo que dejó helados a todos los presentes: una voz femenina clara y nítida que decía: «Él volvió. Él está aquí. Debo encontrarlo». Roberto Salinas revisó las grabaciones una y otra vez. No había duda, la voz era real y audible. No era el viento ni interferencias electrónicas. Alguien o algo había hablado en ese cementerio. Ana Laura, la psicóloga del equipo, propuso algo radical: intentar una sesión de comunicación directa. Aunque la profesora Reyes era escéptica, accedió a observar. La tercera noche, el equipo preparó lo que llamaron un protocolo de comunicación estructurada. No era una sesión espiritista tradicional, sino un intento de establecer contacto usando preguntas específicas, mientras monitoreaban las respuestas a través de los equipos. Ana Laura actuaría como facilitadora, haciendo preguntas directas, mientras todos permanecían alerta. A la medianoche exacta, Ana Laura comenzó: «Catalina, si estás presente, queremos ayudarte. ¿Puedes darnos una señal?». Los detectores electromagnéticos comenzaron a oscilar erráticamente. «Catalina, ¿fuiste asesinada el día de tu boda?». Una ráfaga de viento helado atravesó el cementerio, a pesar de que era una noche sin viento. Las cámaras capturaron la misma niebla densa, formándose nuevamente. Entonces sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La figura de una mujer vestida de novia apareció a unos 20 metros de distancia, claramente visible para todos. No era una ilusión ni un truco de luz. Era tangible, casi sólida, aunque translúcida. El velo manchado de sangre cubría su rostro y su vestido blanco ondeaba como si estuviera bajo el agua. Don Artemio cayó de rodillas, murmurando oraciones. El licenciado Estrada retrocedió instintivamente, pero la profesora Reyes, superando su miedo académico a lo irracional, dio un paso adelante. «Catalina»,
dijo con voz firme pero respetuosa. Sabemos lo que te hicieron. Sabemos que Alejandro Mendoza te asesinó y que tu familia encubrió el crimen. Queremos ayudarte a encontrar paz. La figura permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó una mano hacia la tumba de la familia Villalobos, la que había sido profanada semanas atrás. Una voz, la misma que habían grabado, resonó en el aire. Él guarda la verdad. Él guarda mi justicia. Federico tiene lo que busco. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la aparición se desvaneció y con ella toda la actividad electromagnética cesó. El cementerio volvió a su silencio habitual, como si nada hubiera ocurrido, pero las grabadoras y cámaras habían capturado todo. Roberto Salinas revisó los datos frenéticamente. «Esto es real», dijo con voz temblorosa. «Todo está aquí. No hay explicación científica para lo que acabamos de presenciar». La profesora Reyes comprendió entonces el mensaje. Federico Villalobos, el hijo del juez corrupto, debía tener en su poder alguna prueba del asesinato de Catalina, quizás documentos, cartas o evidencias que su padre había guardado como seguro en caso de que la familia Solórzano intentara traicionarlo. Y cuando su tumba fue profanada, esos documentos quizás fueron removidos o destruidos, impidiendo que Catalina encontrara la justicia que buscaba. A la mañana siguiente, la profesora Reyes y el licenciado Estrada se dirigieron a la casa donde había vivido Federico Villalobos. La propiedad ahora pertenecía a sus nietos, una pareja de ancianos que vivían en un barrio tranquilo de Toluca. Cuando les explicaron el motivo de su visita, la señora Villalobos palideció visiblemente. «Sabía que esto llegaría algún día», dijo con resignación. Los llevó al sótano de la casa, donde guardaban archivos familiares. «Mi abuelo Federico siempre dijo que guardaba estos documentos como seguro de vida», explicó. «Decía que protegían a la familia de personas poderosas que podrían querer hacerles daño, pero nunca nos explicó de qué se trataba exactamente. Cuando murió, mi padre heredó estos papeles y los guardó aquí, con instrucciones de nunca deshacerse de ellos». Entre cajas de documentos amarillentos encontraron lo que buscaban. Una carpeta sellada con lacre, marcada con la fecha 15 de septiembre de 1891. Dentro había documentos que confirmaban la historia de doña Guadalupe con escalofriante precisión. Había una carta de Alejandro Mendoza a don Evaristo Solórzano, fechada 3 días después de la muerte de Catalina, donde Alejandro admitía implícitamente su participación en la muerte y agradecía a Evaristo por comprender la necesidad de discreción. Había también un acuerdo firmado por el juez Cornelio Villalobos, detallando los términos del encubrimiento y la suma de dinero que recibiría. Y lo más perturbador, había un informe médico preliminar escrito por un doctor que había examinado brevemente el cuerpo de Catalina antes de que le ordenaran no hacer la autopsia. El doctor describía heridas punzantes en el abdomen y signos de lucha violenta. Catalina había sido apuñalada múltiples veces por Alejandro Mendoza cuando ella intentó romper el compromiso tras descubrir su verdadera naturaleza criminal. No había sido un crimen pasional rápido, sino un asesinato brutal y premeditado. Y durante casi un siglo, la verdad había permanecido oculta en ese sótano, esperando ser descubierta. La profesora Reyes sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. Ahora tenían las pruebas que Catalina había estado buscando, pero ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo podría esto darle paz a un espíritu que había vagado durante décadas buscando justicia? Consultó con Ana Laura, la psicóloga del equipo paranormal, quien sugirió realizar una ceremonia de reconocimiento en el cementerio. «No se trata de rituales esotéricos», explicó Ana Laura.
Se trata de reconocer públicamente la verdad, de darle voz a una víctima que fue silenciada. A veces, eso es todo lo que un espíritu necesita para encontrar paz. Con el permiso de las autoridades municipales y la cooperación de los descendientes de las familias Solórzano y Villalobos, organizaron un evento especial en el cementerio de Toluca. Era el 15 de septiembre de 1987, exactamente 96 años después de la muerte de Catalina. Se colocó una nueva placa en su tumba que decía: Catalina Solórzano de Mendoza, 1868-1891, víctima de injusticia recordada con verdad y honor. La profesora Reyes leyó en voz alta los documentos descubiertos, exponiendo públicamente lo que había sucedido realmente ese día fatídico de 1891. Representantes de ambas familias pidieron perdón en nombre de sus ancestros. Los medios locales cubrieron el evento y la historia de Catalina finalmente fue contada sin mentiras ni encubrimientos. Esa noche, mientras el cementerio volvía a su tranquilidad habitual, don Artemio realizó su última ronda antes de retirarse definitivamente del trabajo. Al pasar por la tumba de Catalina, notó algo extraordinario. El velo manchado de sangre había desaparecido. En su lugar, sobre la nueva placa, había un ramo de gardenias frescas, las flores favoritas de Catalina según los registros familiares. Nadie había dejado esas flores allí. Simplemente habían aparecido. Don Artemio sonrió con lágrimas en los ojos. «Descansa en paz, muchacha», murmuró. «Ya encontraste tu justicia». Las apariciones en el cementerio cesaron completamente después de esa noche. Ningún visitante volvió a reportar avistamientos de la novia fantasmal. El cementerio de Toluca recuperó su paz, aunque la historia de Catalina Solórzano quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. La profesora Mariana Reyes publicó un artículo académico sobre el caso, titulado Justicia póstuma, el caso de Catalina Solórzano y los crímenes encubiertos del siglo XIX en México. El trabajo fue bien recibido en círculos históricos y forenses, aunque omitió deliberadamente los aspectos paranormales para mantener su credibilidad académica. Sin embargo, en conversaciones privadas, Reyes admitía que había experimentado algo que desafiaba toda explicación racional. Roberto Salinas y su equipo de fenómenos inexplicables de México publicaron las grabaciones y análisis de sus investigaciones, convirtiéndose en uno de los casos más documentados y convincentes de actividad paranormal en México. Las grabaciones de audio y video fueron analizadas por expertos independientes que confirmaron su autenticidad y la ausencia de manipulación. Pero quizás el impacto más significativo fue en las personas directamente involucradas. Doña Guadalupe Solórzano Márquez falleció pacíficamente 6 meses después de la ceremonia de reconocimiento, diciendo en sus últimas palabras que finalmente podía descansar sabiendo que el secreto familiar había sido liberado. Los descendientes de los Villalobos donaron todos los documentos comprometedores al Archivo Histórico de Toluca, asegurándose de que la historia nunca volviera a ser ocultada. El licenciado Ramiro Estrada, profundamente afectado por los eventos, renunció a su puesto como administrador del cementerio y se dedicó a estudiar historia local, eventualmente escribiendo un libro sobre crímenes sin resolver del México porfiriano. En la dedicatoria escribió: «Para Catalina, quien me enseñó que la verdad siempre encuentra la forma de emerger sin importar cuánto tiempo tome». En cuanto a la tumba profanada de Federico Villalobos, las autoridades nunca identificaron al responsable. Algunos especulaban que había sido obra de saqueadores de tumbas buscando objetos de valor. Otros creían que alguien de la familia Solórzano había buscado destruir las evidencias comprometedoras. Pero había una tercera teoría, más inquietante, que la propia Catalina,
de alguna forma inexplicable, había orquestado la apertura de esa tumba para que los documentos fueran eventualmente descubiertos. El velo manchado de sangre nunca volvió a aparecer. Don Artemio lo había guardado temporalmente en la caseta de vigilancia durante la investigación. Pero la noche de la ceremonia de reconocimiento, cuando fue a buscarlo para mostrárselo a algunos reporteros, había desaparecido. Las ventanas y puertas estaban cerradas, nadie había entrado, pero el velo simplemente ya no estaba. Era como si, al cumplir su propósito, hubiera dejado de existir en este plano. Los años pasaron y la historia de la novia del cementerio de Toluca se convirtió en parte del folclore local. Cada 15 de septiembre, aniversario de la muerte de Catalina, algunas personas visitan su tumba para dejar flores, especialmente gardenias. Se ha convertido en un símbolo de justicia demorada, pero no negada, un recordatorio de que las víctimas de violencia y encubrimiento merecen ser recordadas con verdad y dignidad. La profesora Reyes continuó investigando casos históricos sin resolver, pero ninguno la afectó tanto como el de Catalina. En entrevistas posteriores, reflexionaba sobre lo que había aprendido. Este caso me enseñó que la historia no son solo fechas y documentos, son vidas humanas, tragedias personales y secretos que pueden persistir generaciones. Como historiadores, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, incluso cuando nos lleva a lugares que nunca esperábamos explorar. El cementerio municipal de Toluca sigue funcionando hasta el día de hoy, un lugar de paz donde descansan generaciones de mexiquenses. Los turistas ocasionalmente preguntan por la tumba de Catalina Solórzano, ahora marcada con su nueva placa y frecuentemente adornada con flores frescas de origen desconocido. Los nuevos veladores nocturnos conocen la historia y la cuentan con respeto, aunque ninguno ha vuelto a experimentar los fenómenos que don Artemio y otros presenciaron en 1987. Sin embargo, hay quienes juran que en noches especialmente tranquilas, cuando la luna llena ilumina los caminos del cementerio, se puede percibir el suave aroma a gardenias cerca de la tumba de Catalina, incluso en estaciones donde esas flores no florecen naturalmente. Y algunos visitantes sensibles reportan sentir una presencia, no amenazante sino vigilante, como si alguien todavía cuidara ese lugar desde más allá del velo que separa a los vivos de los muertos. La historia de Catalina Solórzano también tuvo repercusiones legales inesperadas. Los documentos descubiertos llevaron a una revisión de otros casos de la época del juez Cornelio Villalobos, revelando un patrón sistemático de corrupción judicial en el México porfiriano. Varios casos cerrados fueron reabiertos para análisis histórico, aunque obviamente ya no se podía procesar a los responsables fallecidos hacía décadas. Pero el ejercicio sirvió para documentar la extensión de la corrupción en el sistema judicial de finales del siglo XIX y su impacto en las víctimas y sus familias. El caso también inspiró cambios en los protocolos del cementerio. Se implementaron medidas más estrictas de seguridad para prevenir profanación de tumbas y se creó un archivo digitalizado de todos los registros históricos para preservar la información y hacerla accesible a investigadores y descendientes. El licenciado Estrada, antes de renunciar, insistió en estos cambios como una forma de honrar la memoria de Catalina y prevenir que otras historias quedaran perdidas u ocultas. Ana Laura, la psicóloga del equipo paranormal, escribió varios artículos académicos sobre el impacto psicológico de los secretos familiares transmitidos generacionalmente. Utilizó el caso de la familia Solórzano, con nombres cambiados para proteger la privacidad, como ejemplo de cómo el trauma y la culpa pueden persistir a través de generaciones, afectando a descendientes que ni siquiera conocen el origen del peso emocional que cargan.
Sus trabajos fueron bien recibidos en círculos de psicología familiar y trauma intergeneracional. Roberto Salinas, líder del equipo de investigadores paranormales, continuó documentando fenómenos inexplicables por todo México, pero siempre consideró el caso de Toluca como su investigación más significativa. En una entrevista años después, reflexionó: muchos casos paranormales son interpretaciones erróneas de fenómenos naturales o trucos elaborados. Pero el caso de Catalina Solórzano fue diferente. Había demasiadas coincidencias, demasiadas evidencias convergentes, y lo más importante, había una historia real de injusticia detrás de todo. Eso es lo que hace que este caso sea único. No se trataba solo de fantasmas, sino de verdad, justicia y cierre. La familia Solórzano actual, aunque inicialmente avergonzada por la revelación del encubrimiento de sus ancestros, eventualmente llegó a apreciar que la verdad hubiera salido a la luz. Uno de los descendientes, un arquitecto de Ciudad de México llamado Eduardo Solórzano Reyes, visitó la tumba de Catalina en el centenario de su muerte en 1991 y dejó una carta disculpándose en nombre de la familia por el silencio que había durado un siglo. La carta decía, en parte: querida tía Catalina, aunque nunca te conocí y décadas nos separan, quiero que sepas que tu familia finalmente hizo lo correcto. Tu historia ya no es un secreto vergonzoso, sino un recordatorio de que incluso las familias más respetables pueden cometer errores terribles. Pero también es un recordatorio de que la verdad siempre prevalece, tarde o temprano. Descansa en paz, sabiendo que fuiste reivindicada. En cuanto a Alejandro Mendoza, la profesora Reyes continuó investigando su destino en España. Los registros españoles indicaban que había vivido cómodamente en Madrid durante 3 años después de huir de México, pero su muerte en 1894 seguía siendo un misterio. El certificado de defunción mencionaba muerte violenta, pero los detalles nunca fueron esclarecidos. Algunos testigos de la época reportaron que Alejandro había desarrollado una paranoia extrema en sus últimos meses, hablando constantemente de una mujer de blanco que lo perseguía. Otros dijeron que había muerto en circunstancias sospechosas en su propia casa, encontrado con expresión de terror en su rostro, aunque no había signos de intrusos o violencia externa. ¿Había sido la muerte de Alejandro Mendoza simplemente una coincidencia o había algo más? La profesora Reyes nunca pudo confirmarlo, pero siempre mantuvo la sospecha de que Catalina, de alguna forma que desafiaba la comprensión humana, había encontrado justicia incluso más allá de las fronteras de México. Era una teoría que nunca podría probar científicamente, pero que resonaba con la lógica emocional del caso. El velo manchado de sangre, ese objeto que había iniciado toda la investigación, permanecía como un misterio final. ¿De dónde había venido realmente? ¿Cómo había aparecido colgando de la tumba de Catalina casi un siglo después de su muerte? Y más importante aún, ¿por qué había desaparecido precisamente cuando la verdad fue revelada? Don Artemio, hasta su muerte a los 87 años en 2012, mantuvo que el velo era una manifestación física del espíritu de Catalina, una forma de llamar la atención sobre la injusticia enterrada. Los muertos tienen formas de comunicarse que los vivos no entendemos, solía decir. Ese velo era su grito de auxilio, su último intento de ser escuchada, y funcionó. La historia de Catalina Solórzano y el velo manchado de sangre se convirtió en materia de estudio no solo para historiadores y para psicólogos, sino también para artistas y escritores. Se escribieron obras de teatro basadas en su historia, se compusieron corridos y canciones, y hasta se filmó un documental independiente que ganó reconocimiento en festivales de cine mexicano. Cada interpretación agregaba nuevas capas a la leyenda.
pero todas mantenían el núcleo esencial. Una mujer joven, cuya vida fue robada brutalmente y cuya verdad fue silenciada por conveniencia social. El impacto cultural del caso trascendió Toluca y se extendió por todo México. La historia de Catalina se convirtió en símbolo de las innumerables mujeres víctimas de violencia cuyas historias nunca fueron contadas, cuyos casos nunca fueron investigados adecuadamente, cuyos asesinos nunca enfrentaron justicia. En una época donde el feminicidio y la violencia de género comenzaban a ser reconocidos como problemas sociales sistémicos en México, la historia de Catalina resonaba con particular intensidad. Organizaciones de derechos de las mujeres adoptaron su historia como ejemplo histórico de la impunidad y el encubrimiento que han caracterizado la violencia de género en México durante siglos. Se organizaron marchas conmemorativas cada 15 de septiembre, no solo en Toluca, sino en varias ciudades del país, donde mujeres vestidas de blanco con velos simbólicos marchaban exigiendo justicia para las víctimas contemporáneas de feminicidio. El lema «Justicia para Catalina, justicia para todas» se volvió común en estos eventos. La profesora Mariana Reyes, quien nunca anticipó el impacto social que su investigación histórica tendría, se convirtió involuntariamente en una figura respetada en círculos feministas académicos. Aunque inicialmente incómoda con la atención, eventualmente abrazó su rol como puente entre la historia y el activismo contemporáneo. La historia de Catalina nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo, explicaba en conferencias. Lo que es nuevo es nuestra voluntad colectiva de nombrarla, documentarla y combatirla. Catalina no tuvo justicia en vida, pero su historia ahora sirve para ayudar a otras mujeres a obtener la justicia que merecen. En el cementerio de Toluca, la tumba de Catalina Solórzano se convirtió en un lugar de peregrinación informal. No solo para curiosos interesados en lo paranormal, sino para mujeres que habían experimentado violencia de género y encontraban consuelo y fuerza en la historia de Catalina. Muchas dejaban notas escritas, compartiendo sus propias historias de abuso y supervivencia, creando un archivo no oficial de testimonios contemporáneos que hacían eco del testimonio histórico de Catalina. Las autoridades del cementerio, inicialmente preocupadas por el aumento de visitantes, eventualmente instalaron un pequeño espacio conmemorativo cerca de la tumba, donde las personas podían dejar mensajes, flores y objetos simbólicos. Un letrero explicaba la historia de Catalina y su significado tanto histórico como contemporáneo. El espacio se mantenía limpio y respetuoso, convirtiéndose en uno de los pocos lugares en México dedicados específicamente a honrar a una víctima histórica de feminicidio. Don Artemio, antes de su muerte, donó su diario personal de los eventos de 1987 al Archivo Histórico de Toluca. Las entradas detallaban sus experiencias y emociones durante aquellos meses extraordinarios, proporcionando una perspectiva única desde alguien que fue testigo directo de los fenómenos. Una entrada del 20 de septiembre de 1987, pocos días después de la ceremonia de reconocimiento, decía: «Hoy caminé por el cementerio sin miedo por primera vez en semanas. El aire se siente diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Pasé por la tumba de Catalina y sentí paz, no terror. Creo que finalmente descansa, y yo también puedo descansar sabiendo que hicimos lo correcto. A veces, los muertos solo necesitan que alguien escuche su verdad». Los descendientes de Federico Villalobos también sintieron un cambio después de la revelación de los documentos. Varios miembros de la familia reportaron que problemas de salud crónicos y patrones de mala suerte que habían afectado a la familia durante generaciones
parecieron disminuir o desaparecer. Aunque esto podría atribuirse a coincidencia o efecto placebo, algunos miembros de la familia creían firmemente que habían estado bajo algún tipo de maldición relacionada con los secretos oscuros de su patriarca, y que al liberar esos secretos habían roto la maldición. La señora Villalobos, quien había mostrado los documentos a la profesora Reyes, expresó en una entrevista años después: «Mi familia cargó con la vergüenza y la culpa de lo que hicieron mi bisabuelo y mi abuelo durante demasiado tiempo. Cuando finalmente expusimos la verdad, fue como si pudiéramos respirar por primera vez. Sí, fue vergonzoso admitir que nuestros ancestros participaron en encubrir un asesinato, pero vivir con el secreto era mucho peor. Ahora podemos honrar su memoria siendo honestos sobre quiénes fueron, lo bueno y lo malo». El caso de Catalina Solórzano también tuvo implicaciones para la investigación forense histórica en México. Inspiró a una nueva generación de investigadores a examinar casos antiguos sin resolver con nuevas metodologías y tecnologías. Se formó un equipo interdisciplinario en la Universidad Autónoma del Estado de México, dedicado específicamente a investigar crímenes históricos, particularmente aquellos donde había sospecha de encubrimiento o corrupción judicial. Aunque, obviamente, no podían procesar a perpetradores fallecidos hace décadas, el objetivo era documentar la verdad histórica y proporcionar cierre a descendientes de víctimas. Este equipo investigó docenas de casos del siglo XIX y principios del XX, descubriendo patrones sistemáticos de encubrimiento que protegían a las élites mientras dejaban a las víctimas, frecuentemente mujeres, indígenas y pobres, sin justicia ni reconocimiento. Los hallazgos fueron compilados en una base de datos pública que servía tanto para propósitos académicos como para permitir que descendientes de víctimas conocieran la verdad sobre sus ancestros. La tecnología también jugó un papel en mantener viva la historia de Catalina. En 2015, se creó un proyecto de realidad aumentada donde visitantes del cementerio podían usar sus smartphones para ver recreaciones digitales de la tumba de Catalina en diferentes períodos históricos, escuchar grabaciones de audio de la historia narrada y acceder a documentos digitalizados relacionados con el caso. El proyecto ganó premios internacionales por su innovador uso de tecnología para preservar y compartir historia local. La profesora Reyes, quien se retiró de la docencia en 2018, pasó sus últimos años escribiendo una biografía completa de Catalina Solórzano, reconstruyendo su vida más allá de su trágica muerte. A través de diarios familiares, cartas y documentos, Reyes pintó un retrato de una joven inteligente, curiosa y valiente que amaba la literatura, tocaba piano y soñaba con viajar por Europa. Es fácil reducir a Catalina a solo su muerte trágica y su fantasma, escribió Reyes en la introducción de la biografía. Pero ella fue una persona completa con sueños, esperanzas y personalidad. Merece ser recordada por cómo vivió, no solo por cómo murió. La biografía, titulada Catalina, una vida interrumpida, fue publicada en 2020 y se convirtió en un bestseller inesperado en México. Lectores de todas las edades se sintieron conectados con esta mujer del siglo XIX, cuya historia había permanecido oculta durante tanto tiempo. Clubes de lectura discutían el libro, escuelas lo usaban como material educativo, y familias visitaban su tumba después de leer sobre su vida. El cementerio municipal de Toluca, consciente del significado cultural que la tumba de Catalina había adquirido, implementó medidas para preservarla y protegerla como patrimonio histórico. Se restauró cuidadosamente el mausoleo Solórzano, reparando daños del tiempo mientras se mantenía su arquitectura original.
Se instaló iluminación especial que permitía que la tumba fuera visible incluso de noche, transformándola de un lugar de terror a un monumento de memoria y justicia. En 2021, exactamente 130 años después de la muerte de Catalina, se organizó una ceremonia especial en el cementerio. Asistieron autoridades municipales, académicos, activistas de derechos de las mujeres y docenas de ciudadanos comunes. La profesora Reyes, ya anciana pero con mente aguda, dio un discurso que resumía el legado de Catalina. Hace 130 años, una mujer joven fue asesinada y su verdad fue enterrada junto con su cuerpo. Durante casi un siglo, su historia permaneció oculta, protegiendo la reputación de quienes la traicionaron. Pero la verdad tiene una forma de emerger. Incluso después de décadas, incluso después de siglos, Catalina Solórzano ya no es solo una víctima olvidada. Es un símbolo de resistencia contra el silencio, un recordatorio de que cada víctima merece ser nombrada, recordada y honrada. Su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, y nunca es demasiado tarde para dar voz a quienes fueron silenciados. Después del discurso, se develó una estatua de bronce cerca de la entrada del cementerio. La estatua representaba a una mujer joven con vestido de novia, sin velo, mirando hacia el horizonte con expresión determinada. La placa decía: en memoria de Catalina Solórzano, 1868-1891, y todas las mujeres cuyas historias fueron silenciadas, que sus voces nunca sean olvidadas. Esa noche, mientras el cementerio cerraba sus puertas, el nuevo velador, un joven llamado Miguel que conocía bien la historia de Catalina, hizo su ronda habitual. Al pasar por la tumba de Catalina, notó que alguien había dejado un ramo de gardenias frescas sobre la nueva estatua. No había registro de quién las había dejado, y las cámaras de seguridad del cementerio no mostraban a nadie acercándose a la estatua durante todo el día. Miguel sonrió. Algunos misterios, pensó, no necesitan ser resueltos. Algunas cosas simplemente son. Y si el espíritu de Catalina todavía visitaba ocasionalmente el lugar donde su cuerpo descansaba, ahora lo hacía con paz, sabiendo que su historia había sido finalmente contada, su verdad finalmente reconocida y su memoria finalmente honrada. El velo manchado de sangre nunca volvió a aparecer. Ya no era necesario. El mensaje había sido entregado, la verdad había sido revelada, y la justicia, aunque póstuma y simbólica, había sido servida. Catalina Solórzano, la novia del cementerio de Toluca, finalmente podía descansar en paz. Y en las noches tranquilas, cuando la brisa sopla entre los ahuehuetes centenarios del cementerio municipal de Toluca, algunos juran que todavía pueden oler el suave aroma de gardenias, flotando en el aire como un susurro silencioso de agradecimiento desde más allá del velo que separa este mundo del siguiente.